Esta es la historia del oro y del agua. De un pueblo que logró domar los ríos y con manos desnudas moldeó el suelo a su favor. Un pueblo cuyo soplo tenía el poder de darle vida a las piedras. Y su toque milenario florecía la tierra. Así eran los zenúes. Poco se cuenta de las comunidades precolombinas, y lo que se dice nunca va más allá. Se relata que fueron despojados de su territorio, idiosincrasia, costumbres. Pero fuera de la conquista, mucho antes de la llegada española, existe una historia por contar. Una historia que entre mitos y leyendas ancestrales guarda la esencia de un pueblo. Una historia que en el caudal de un río esconde los tesoros que tuvimos y nos habla de quiénes somos. Y como toda vida en la tierra, esta historia inicia con agua. Esta comunidad vio nacer sus primeros asentamientos en las hoyas de los ríos Sinú, Cauca, Nechí y San Jorge. En lo que actualmente se conoce como el departamento de Córdoba, Sucre, Urabá y el centro de Bolívar. Bajo el cobijo de estas fuentes de vida, el pueblo zenú encontró una vía de comunicación, alimento y transporte. Sin embargo, año tras año, el centro de las llanuras del Caribe recibe las aguas de estos ríos, las cuales hasta el día de hoy provocan grandes inundaciones en el territorio. Hace 6.000 años no era la excepción, y esta comunidad precolombina no se vio exenta de esto. Ellos se sabían hombres de agua. Saberse esos hombres de agua les permitía que desde pequeños nacían en la tierra, en el barro y en el agua, y como los sapos o como los animales pequeños se acostumbraban a ese medio. Los zenúes, quienes vivían en total armonía con la naturaleza que los rodeaba, no solo se acoplaron al paisaje, sino que lograron modificar el terreno a su beneficio, mediante la construcción de un complejo y extenso sistema de canales y camellones que funcionaron por milenios, específicamente 800 años antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Ellos no evitaban las inundaciones, sino que las manejaban. Hacían una gestión muy interesante de las crecientes y hacían un manejo del agua y el suelo, de tal manera que había una interacción entre el agua y el suelo para sus respectivos cultivos. Además de eso, pues los canales les servían también como vías de comunicación en las diferentes comunidades que ellos estaban congregados, y de eso pues hacían sus comercios, el comercio entre aldeas, ¿no? Que habían diferentes aldeas y hacían como trueques, ¿no? Unas aldeas producían algunos productos y otras y hacían sus respectivos trueques. O sea que los canales también servían no solamente como riego, drenaje, sino que también como vías de comunicación también para hacer su comercio, y con eso pues hacían toda una integración sociocultural y económico de su comunidad. Ellos interactuaban directamente con los ríos Sinú, San Jorge, como le decía Nechí. Ellos cantaban del río, de las crecientes, las conducían por esos canales a las zonas más bajas para como amortiguar las crecientes, las llevaban a zonas bajas, lo que son las humedales,
y ahí pues podían pues el equilibrio, hacer un equilibrio ecológico para que se reprodujeran las aves, la pesca, porque ellos vivían también de la pesca, de la caza y la pesca. Y estas zonas servían como zonas de amortiguamiento. Además de eso, pues también tenían unos canales secundarios que servían para llevar el agua a riego, y el sobrante que quedaba pues, de las crecientes tenían sus canales de drenaje que se direccionaban directamente nuevamente al río. Perpendiculares a los cursos de agua más importantes se cavaron canales de hasta 4 kilómetros de largo, los cuales varían según la función que cumplían, separados entre sí por campos elevados o camellones de 10 metros, los cuales evitaban el desbordamiento, funcionaban como campos de cultivo y evitaban la sedimentación en los lechos, permitiendo que el río fluyera con normalidad. Ellos se adelantaron, digamos, a la ingeniería hidráulica, fueron ingenieros empíricos hidráulicos, que es un legado importantísimo para nosotros los ingenieros. Tan es así pues que yo se lo pongo como ejemplo a mis estudiantes, y en verdad le decía pues que la ingeniería que estamos realizando en este momento sobre la adaptación por la variabilidad climática, el cambio climático, viene desde ellos. Entonces es un legado que nosotros tenemos los ingenieros civiles de ellos, de los CENUE, ¿no? Y así por el estilo, muchas de las cosas que ellos utilizaron las estamos haciendo nosotros precisamente ya con más tecnología. Estos canales son solo un pequeño vestigio de la maravilla arqueológica presente en el Caribe. No solo son testimonio tangible de su estrecha relación con el agua, sino del respeto, sumisión y adoración que tenían con la naturaleza. Fue precisamente este amor el que los llevó a dar con el material que los haría ser recordados por generaciones. Un mineral resistente como sus tradiciones. Un metal precioso por el cual una civilización supuestamente más avanzada cruzó el océano. Volátil, maleable, con la capacidad de deformarse sin llegar a romperse y nunca perder su brillo. El oro. En toda la cultura prehispánica, los indígenas, incluso los embercatíos, toda la familia caribe, los cenúes, concebían el oro como un elemento de adorno, de representación o de autoridad, de elegancia también al vestirse, porque creaban pectorales, narigueras, orejeras. Las mujeres utilizaban pectorales con forma de los senos, de los pechos, en láminas de hierro, y casi todo su vestuario de las mujeres femenino era hecho en oro, y con la intención, como ustedes ahora en el siglo XXI, que utilizan aretes, narigueras, con intención de embellecerse. Había un gesto de vanidad en ello. Sin embargo, los hombres también lo utilizaban, pero de mayor rango. Los caciques también en las ceremonias o en las fiestas, por decirlo otras folclóricas, y las fiestas funerarias, se vestían con láminas de oro y con figuras también de animales. Entonces para ellos no tenía esa connotación que tuvo después que llegaron, ¿no?, los españoles, de un valor económico, un valor comercial, ¿no? El oro era un elemento más de su cultura. En el caso de la extracción del oro, vamos a ver que hay una particularidad, y es esa geografía colombiana. La cordillera de los Andes, tanto la cordillera central como occidental, justamente van a terminar aquí en estas áreas.
de la inundación. Y justamente va a caer toda esa sedimento y todo ese oro para que nada más la extracción no sea por minas, sino por vateado. Es decir, es una recolección que el mismo movimiento y el ritmo del agua va a aprovechar. Hasta donde sabemos era una recolección por bateas, entonces era más que todo en el río San Jorge, donde hemos encontrado la evidencia más que todo en términos de la recolección del oro y también de todo este sistema hidráulico en torno a los canales para el control del agua y también los camellones para el hecho de los policultivos que puedan manejar eso. No solo crearon orfebrería, crearon arte. Un arte que se mantiene viva siglos después, que es el reflejo de su gente, de su pueblo. Un arte que con solo verla te cuenta la historia de sus creadores. Los objetos prehispánicos son patrimonio e identidad de los colombianos, pero sobre todo son identidad humana. Prueba tangible de las sociedades diversas que nos preceden, diferentes entre sí por pensamiento, religiones y organización, pero unidas desde la cadena montañosa de los Andes a los litorales del Pacífico y Caribe por el agua que enriquece nuestro territorio y los ríos que se entrelazan a lo largo de todo el mapa. Quienes atesoran en sus fluctuantes aguas el relato y herencia de estas culturas. Hoy, el legado de este pueblo descansa en el Museo del Oro Zenú en Cartagena de Indias, donde los resplandecientes objetos parecen flotar en el aire, etéreos, reposantes, como testigos silenciosos de un resplandor que se resiste a ser olvidado, a la espera de contar esta historia una vez más, la historia del oro y del agua.